Gilberto Bosques Saldívar, nacido en Chautla de Tapia, Puebla, un 20 de julio de 1892 y fallecido en la Ciudad de México un 4 de julio de 1995, fue un profesor, periodista, político y diplomático mexicano con gran vocación pedagógica. Como cónsul de México en la Francia de Vichy, tramitó visas mexicanas para españoles republicanos que huían del franquismo a través de ese país y posteriormente para perseguidos políticos del nazismo, incluidos casi 400 judíos. En México, su labor ha sido equiparada con la del empresario alemán Oskar Schindler, famoso por la película de Steven Spielberg. Cuando contaba con 18 años, formó parte del levantamiento de Aquiles Cerdán y sus hermanos en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Además, durante la dictadura de Victoriano Huerta en 1913, dirigió y formó parte de un sector estudiantil y magisterial en contra del presidente usurpador. Estando como ayudante de la escuela primaria José María Lafragua, solicitó permiso para dejar su labor y se integra en las filas de un grupo denominado Voluntarios de San Carlos a la defensa del país. Después de la invasión de tropas estadounidenses en el puerto de Veracruz en 1914, una vez concluida su participación, regresa a la Ciudad de México para titularse como profesor normalista. Al mismo tiempo, se unió a las filas de Venustiano Carranza. Carranza lo comisionó para la organización de la nueva Escuela de la Revolución en 1916. Fue responsable de organizar el primer Congreso Pedagógico Nacional que se llevaría a cabo en Santa Ana, Chautempan, Tlaxcala, en 1921. Fue nombrado secretario general del gobierno del estado de Puebla, cargo en el que duraría 2 años, siendo gobernador Claudio N. Tirado. Fue elegido diputado federal de la 30ª legislatura del Congreso de la Unión para el periodo 1924 a 1928, mostrando oposición al régimen de Álvaro Obregón. Al final de su mandato, se unió a la rebelión de Adolfo de la Huerta. Volvió a la Cámara de Diputados en la 36ª legislatura como presidente del Congreso de la Unión, pero ya en 1934. Respondió al primer informe del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Asimismo, y junto con Luis Enrique Erro, fue determinante en la reforma del artículo 3 constitucional para incluir la educación socialista. Más tarde, el mismo Erro, junto a Juan Andreu Almazán, jugaría un papel importante para su nombramiento como cónsul en Francia, pues fueron ellos quienes propusieron al presidente Cárdenas su incorporación al servicio exterior diplomático. En 1939, cuando la República Española cayó y la guerra se cernía sobre el resto de Europa, el presidente Lázaro Cárdenas lo nombró cónsul general en París y no embajador, pues en palabras de Bosques, esto le daría más libertad para dedicar tiempo a sus estudios, en este caso, del sistema educativo galo. No obstante, también actuaba como enviado personal del presidente de México en Europa. Bosques salió de París cuando la ciudad estaba a punto de ser tomada por los alemanes, con amplias instrucciones para restablecer el consulado donde le conviniera. Viajó primero al sur y después a la costa norte. Restableció el consulado general primero en Bayona, pero cuando los alemanes ocuparon la zona, se trasladó con su familia y el consulado entero a Marsella, en el Mediterráneo, dentro de la zona del gobierno francés de Vichy, nominalmente independiente de los alemanes. Ya en Marsella, rentó una pequeña cochera para que sirviera como sede del nuevo consulado. Desde ese lugar, armado con una pluma y una voluntad inquebrantable, otorgó más de 40,000 visas a hombres, mujeres, niños y ancianos que escapaban del franquismo y del Holocausto. Entre los refugiados había gente de todas las nacionalidades y religiones. Gracias a él, cerca de 5,000 republicanos españoles abordaron el Sinaya para cruzar el Atlántico en busca de una nueva vida en México. En ese barco iban hombres como Ramón Xirao, Pedro Garfias y Tomás Segovia. Pero su labor no paró ahí. Con el dinero del gobierno mexicano rentó los castillos franceses de Montgrand y Reynard, donde dio el ojo a cientos de judíos quienes tuvieron la suerte de no padecer los horrores de la guerra. Eran como 2 pequeños oasis en el desierto, territorios de exclusión donde los nazis no podían meterse. Con astucia, creatividad y un poco de desobediencia a sus superiores, Gilberto Bosques agotó todos los recursos para brindar comida, agua caliente y atención médica a los refugiados.
Los internos formaron su propia comunidad. Las tareas domésticas se repartieron y se creó una especie de economía de subsistencia a partir del cultivo de verduras y la crianza de vacas, puercos y ovejas. Los días transcurrían entre el tedio y la paz, amenizados por recitales de poesía, juegos infantiles y obras de teatro de Federico García Lorca, mientras se arreglaba su salida hacia México. Entre 800 y 850 perseguidos políticos fueron alojados en uno de los castillos, mientras que en el otro quedaron 500 niños y mujeres. Poco a poco fueron saliendo los exiliados, a los cuales el gobierno mexicano les ofreció la nacionalidad mexicana de inmediato en caso de que quisieran adoptarla. Su primera ocupación fue defender a los mexicanos residentes en la Francia no ocupada, incluidos quienes tenían origen libanés pero contaban con pasaporte de México, ya sea por haber sido naturalizados o por haber nacido en este país. Muy pronto recibió instrucciones de la Cancillería mexicana para que, por instrucciones del presidente Lázaro Cárdenas, tramitara visas para los ciudadanos españoles que escapaban del régimen de Francisco Franco. El encargado de instrumentar la política de asilo era el diplomático Isidro Fabela, muy cercano al general Cárdenas. Bosques también instituyó una oficina jurídica para defender ante los tribunales a los republicanos, cuya extradición era exigida por el franquismo del gobierno de Pétain. Abogados franceses y españoles trabajaron para esta oficina, que solía ganar los casos dada la debilidad de los argumentos sostenidos por los letrados al servicio de Francisco Franco. En este punto se recuerda por el acuerdo franco-mexicano de 1940 que formuló junto al embajador Luis I. Rodríguez en la Francia de Vichy con relación a la protección de los españoles estacionados en el país galo. México declara su intención de acoger a todos los republicanos españoles refugiados en Francia sin distinción de sexo, edad o caderas políticas. Por lo tanto, quedaban bajo protección diplomática de la delegación mexicana hasta que llegara el momento del traslado al continente americano. A su vez, Francia se comprometía a respetar a los españoles que estaban en su territorio siempre que no fueran cometidos crímenes o delitos de derecho común por los cuales pudieran ser extraditados. Desde Marsella, el diplomático mexicano también tuvo que hacer frente al hostigamiento de las autoridades francesas proalemanas, al espionaje de la Gestapo, del gobierno de Franco y de la representación diplomática japonesa que tenía sus oficinas en el mismo edificio de la delegación mexicana. El cónsul amplió su apoyo a los refugiados antinazis y antifascistas, tramitó visas mexicanas en especial a personas vinculadas con partidos comunistas y de izquierda, que estaban en la mira del fascismo. Las autoridades francesas permitieron estas actividades al considerar que se estaban librando de personajes conflictivos. Finalmente, México rompe las relaciones diplomáticas con el gobierno de Vichy. Gilberto Bosques presentó la nota de ruptura. Poco después, el consulado fue ocupado por la Gestapo, que confiscó el dinero que la oficina mantenía ilegalmente para su operación. Bosques, su familia, su esposa María Luisa Manjarres y sus 3 hijos, Laura, María, Teresa y Gilberto Froilán, entonces de 17, 16 y 14 años respectivamente, y el personal del consulado, 43 personas en total, fueron trasladados hasta la comunidad de Aimel-les-Bains. Después, violando las normas diplomáticas, se les llevó a Alemania al pueblo de Bad Godberg y se les recluyó en un hotel prisión. Allí destacó la actitud de Bosques ante un funcionario alemán. Le manifesté, dijo, que todo el personal mexicano se sometería al reglamento que acababa de leernos, porque México estaba en guerra con Alemania y por ello éramos prisioneros de guerra, que podía estar seguro de que no pediríamos ninguna excepción, ninguna gracia sobre estas disposiciones, pero que tampoco aceptaríamos ningún trato vejatorio como acostumbraban ellos con los prisioneros. Bosques llegaría a organizar conferencias e incluso una ceremonia del grito de independencia del 15 de septiembre. Después de poco más de un año, los mexicanos de Bad Godesberg serían canjeados por prisioneros alemanes en un acuerdo con el presidente, el general Manuel Ávila Camacho, de 1940 a 1946. Bosques regresó a México en marzo de 1944. Miles de refugiados españoles y judíos lo esperaban en la estación de ferrocarril Buenavista de la capital el 29 de marzo de 1944 para recibirlo. Una crónica periodística de la época narraba así:
Su júbilo zumbaba en el andén de la estación ferroviaria, lo cargaron en hombros. Era el México generoso y libre al que ellos exaltaban en Gilberto Bosques. Dentro de la lista de las mujeres y hombres salvados por el maestro Bosques, entre otros, incluye a María Zambrano, intelectual, filósofa y activista española, Carl Alwin, Manuel Alto Aguirre, Julio Álvarez de Bayo, Luis Nicolau Olbert, Carlos Romero Jiménez, Wolfgang Pahl, Max Au, Walter Reuster, Frederick Cast, Marietta Blau, Egon Erwin Kisch, Ernst Romer y Walter Graham, por mencionar a unos cuantos. Pero su labor a favor de los exiliados españoles en 1956 recibió por parte del gobierno de la República Española en el exilio la Orden de la República Española. Tras la guerra, Bosques fue designado embajador de México en Portugal, Finlandia, Suecia y de 1953 a 1964 en Cuba, etapa de la que se muestran fotografías del embajador mexicano con personajes como Fidel Castro, Raúl Castro y Ernesto El Che Guevara. Gilberto Bosques fallece el 4 de julio de 1995 a las 5 de la mañana en la Ciudad de México, de causas naturales. Tenía 102 años de edad. Bosques salvó a miles de judíos y españoles de morir en un campo de concentración. Fue un héroe que utilizó los engranes de la diplomacia para ponerse al servicio de los demás sin importar su religión o su nacionalidad. Un hombre bueno y justo. Honores y reconocimientos. Su nombre se encuentra grabado en los muros del recinto del Congreso del Estado de Puebla, México, desde el año 2000. Se colocó un busto en su honor en la explanada del Edificio de Relaciones Exteriores en la Ciudad de México. El 4 de junio del 2003, el gobierno austriaco impuso a una de sus calles en el distrito 22 de Viena, llamado Donaustadt, o Ciudad del Danubio, el nombre de Paseo Gilberto Bosques, avenida que hace esquina con la calle Leonard Bernstein. De esta manera, el gobierno de Austria quiso honrar la memoria de un ilustre diplomático mexicano quien ayudó durante la Segunda Guerra Mundial a salvar a muchos austriacos del poder nazi. En 2010, la cineasta Lilian Lieberman realiza el documental Visa al Paraíso, el cual fue producido en México. En 2010, el Congreso del Estado de Puebla aprobó la Medalla al Mérito Académico Gilberto Bosques Saldívar y reeditó la obra Gilberto Bosques Saldívar, artículos y discursos y conferencias. El 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprueba la creación del Centro de Estudios Internacionales que lleva el nombre de Gilberto Bosques. El 14 de diciembre de 2011, el Senado de la República aprueba la creación del Centro de Estudios Internacionales que lleva el nombre de Gilberto Bosques. La labor humanitaria del embajador Gilberto Bosques ha sido reconocida por distintas organizaciones internacionales como la Fundación Internacional Raoul Wallenberg y la Anti-Defamation League. El Premio Franco-Alemán de los Derechos Humanos de las Embajadas Francesas y Alemanas en México, creado en 2013, lleva el nombre de Gilberto Bosques. Y en 2014, una obra de teatro, As Many as You Can, Tantos como Puedas, se publicó en Nueva York. El 15 de julio de 2015, durante la visita de Estado que hizo el presidente de México, Enrique Peña Nieto, a Francia, junto con el presidente François Hollande, se mostró un sello postal en honor a Gilberto Bosques, con su rostro como agradecimiento a su labor de salvar la vida a muchos de los perseguidos, otorgándoles visas a México. En 2015 se inauguró la Place Gilberto Bosques en Marsella, cerca de la sede de la región Provenza-Alpes Costa Azul. Y en julio de 2018 se publica en México la novela Aquellas horas que nos robaron, el desafío de Gilberto Bosques, la autora mexicana Mónica Castellanos.